¿Recuerdas la última vez que llegaste a compenetrarte con un personaje? No que te gustara, sino que sintieras una conexión diferente. Como he dicho en anteriores ocasiones, un personaje busca apelar a nuestras emociones y es muy común que una parte de nuestro cerebro lo llegue a ver hasta cierto punto como si realmente fueran personas, llevándonos a sentir cosas buenas y malas. Pero tarde o temprano nos encontraremos con un personaje que signifique algo más, ese con el que sientes que la conexión es un poco más personal, y eso es de lo que venimos a hablar el día de hoy. Lo primero que tenemos que entender es por qué se da esto, ya que llegar a identificarte con un personaje no es tan sencillo como que simplemente te guste. Es algo que está un escalón más arriba y no pasa todo el tiempo. Hay varios métodos para conseguirlo y algunos varían según el medio. Por ejemplo, un método muy común es el de utilizar a un personaje que por defecto sea excesivamente general en su personalidad, así como en sus problemáticas, de tal manera que cualquier persona puede identificarse. El ejemplo más popular donde se dio esto fue con el personaje de Bella Swan de la saga Crepúsculo, un adolescente con cualidades y líos muy típicos y sin realmente algo que la distinga individualmente más allá de esto, siendo una manera de lograr que un determinado tipo de lector pueda sentirse identificado. Y esto se debe a que este método consiste en buscar la autoinserción del público para crear una ilusión de identificación. El problema con esto es que, como ya dije, eliminas la individualidad del personaje, volviéndolo simplemente una cáscara o disfraz para el espectador. Por supuesto, los videojuegos también pueden llegar a tener esto, es decir, personajes que en general son tan simples que realmente no tienen mucho distintivo, por lo menos para la mayoría de la gente, como los casos de Link y el protagonista de Doom hasta antes de Eternal, pero en estos casos es perfectamente utilizable por el mero hecho de que está de por medio la jugabilidad. Claro, pueden haber personajes con más trabajo narrativo y no hay problema con ello, pero el punto de estos dos es que sean un avatar, donde nuevamente se busca la autoinserción del jugador con el personaje, razón por la que no tienen mucho background a sus espaldas, porque en este esquema no lo necesitan, cosa que empezó a cambiar tanto en Doom Eternal como en Breath of the Wild respectivamente. Los videojuegos donde puedes crear un avatar tal cual son otro caso. Se hace por ejemplo Bloodborne, donde esto puede ayudar a crear una mayor inmersión gracias a este vínculo inmediato con el avatar. El riesgo de este tipo de personaje ya es más de cara a cómo influirán en la historia, ya que se puede pecar de hacer que la trama favorezca demasiado a este personaje o incluso lo halague en exceso debido a que es un puente directo hacia el jugador, dañando potencialmente la trama, como pasa en God Eater 2. Juegos como Bloodborne no cometen este error, ya que aquí, así como en los Dark Souls, aunque el protagonista que somos nosotros será importante para el futuro, la idea de la historia es que así como nosotros, cualquier otro podría cumplir nuestra misión, cualquiera podría ser el no muerto elegido, porque no es una profecía sobre un individuo en particular, sino que simplemente es algo muy general, donde todos los no muertos que adquieran algo de poder ya pueden ser candidatos, básicamente un el que llegue que reclame el título, cosa que se demuestra de inmediato al ver como Oscar de Astora, que parecía a priori como un personaje importante, termina muriendo como si nada en la primera zona tras salvarnos, y como la narrativa de estos títulos no nos permite sentirnos como más que solo eso, un mero aspirante, ya que la historia no se nos cuenta de frente, nosotros tenemos que investigarla, ya que en una simple frase ni el juego ni ninguno de los seres que habitan ese mundo nos deben explicaciones, porque dentro de ese lugar nosotros aún no somos nadie. Sin embargo, una vez más, no debemos confundirnos, ya que esto no deja de ser la búsqueda de una inserción, no de una identificación, porque de primeras no hay nada con lo cual identificarte al ser un avatar, y en el caso de personajes como Bella, su propósito es más el de ser el vehículo de una fantasía, por lo que tampoco se alejaría de lo que se hace con God Eater 2. Un personaje no es más que el medio con el que los autores nos transmiten emociones, pero también algo más, y para comprenderlo de una manera práctica vamos a pasar por 3 personajes en específico con los que creo que se puede explicar muy bien el punto. Comenzando con el arácnido, debemos recordar primero el contexto con el que fue creado, una época donde los superhéroes destacaban principalmente por lo llamativas que pudieran ser sus aventuras, donde estos tampoco solían enfrentar a menudo problemas más allá de los de un superhéroe como tal, y donde ideas como los Cuatro Fantásticos, donde se buscaba presentar algo donde sí importara un poco más el trato de los personajes, era absolutamente novedoso, por lo que la idea de un héroe que sería un adolescente de 15 años con problemas de un tipo de su edad, con una tía enferma y siendo básicamente un don nadie que de pronto
adquiere superpoderes por culpa de una araña radiactiva era algo que sonaba absurdo. De hecho, en palabras del propio Stan Lee, fue justo lo que le dijo su jefe, y un concepto como este no funcionaría porque los personajes adolescentes eran sidekicks, sin contar que a nadie le gustaría un superhéroe basado en las arañas, a que viendo la inminente cancelación de la serie Amazing Fantasy se le permitió al por ese entonces joven Stan Lee librarse de las ganas de sacar su personaje a la luz, y así fue como en el Amazing Fantasy número 15 nació Spider-Man. Su concepto fue directamente innovador, era algo arriesgado para la época pero que demostró ganarse muy rápido al público. La razón es muy obvia, y es que Stan Lee se preocupó de que debajo del traje no dejáramos de recordar quién era Peter Parker, un simple chico de secundaria con mucho que aprender, que comete errores, aprende, a veces tiene retrocesos, pero tarde o temprano logra evolucionar. Primero nos encanta Spider-Man y luego llegamos a empatizar con Peter, porque sabemos lo que es tener problemas amorosos, dificultades para conseguir dinero, tener discusiones, inseguridades, tener que aprender a lidiar con nuevas responsabilidades. Incluso su razón para utilizar la máscara terminó siendo profundizada, explicando que cuando es Peter Parker se trata de alguien más reservado y hasta inseguro, pero que al usar la máscara se puede permitir ser diferente, ya que puede expresar ese lado más animado y cómico de su persona sin preocuparse por el juicio ajeno, transformando la máscara en una especie de zona segura para él. Y precisamente por la construcción que el personaje maneja es que puede funcionar en cualquier etapa de la vida, se hace como adolescente, como universitario o incluso como alguien mayor, siendo que gracias a este personaje es que a día de hoy se conoce a Marvel como una casa de superhéroes donde estos no son dioses entre humanos, sino humanos con poderes, sin olvidar esa primera palabra, razón por la que podemos entenderlo tanto en su versión original como adolescente como en Spider-Man 2 siendo un adulto. Es en cierta forma un personaje que crece junto a su público y esto consigue que nos compenetremos más rápido con él, misma razón por la que las versiones de Miles de Insomniac y Spider-Verse también lograron conectar, porque simplemente siguen las bases plantadas por el original, pero con un nuevo estilo, ya que con la llegada de nuevas versiones esto se llevó más lejos, provocando que a día de hoy la máscara de Spider-Man sea un símbolo y que al combinarse por un lado con la idea de que todos pueden usar la máscara y el famoso lema de tu vecino amistoso Spider-Man, el mensaje del personaje se convierte en algo más mundano que la figura del superhéroe, siendo simplemente el de ser una buena persona pese a las adversidades que se presenten, tengas los poderes o no. Cuando Peter decide entrar al incendio en Spider-Man 2, ese es el verdadero retorno de Spider-Man, pese a que aún no recuperara sus habilidades, porque lo que hace tan especial a un superhéroe son los valores que lo representan, y estos no necesitan el traje para que se puedan ver. Un amigo me dijo una vez que los criminales son cobardes y supersticiosos, que para derrotarlos necesitas algo que los aterrorice. Ahora entiendo. Nuestro mundo se oscureció con el suyo. Cuando su guerra acabó, pudimos respirar tranquilos. Nos liberó para vivir, para amar. Al igual que Spider-Man, Batman es un personaje que en sus mejores versiones siempre busca apelar a ese lado más humano, pero si el arácnido busca hacerlo desde una postura más luminosa, por así decirlo, el murciélago de Gotham decide expresarlo desde una más sombría y en muchas ocasiones más cruda. Ambos comienzan su historia sin padres y ambos son motivados por una pérdida. Sin embargo, mientras la culpa de la muerte del tío Ben recae indirectamente sobre Peter al haber podido frenar a ese ladrón que terminó matándolo pero no hacerlo y haciéndole comprender por qué no debe usar sus capacidades de una manera tan
tan egoísta, Bruce no tiene eso. Él pierde a sus padres siendo un niño. En su caso no podría haber hecho nada para evitarlo, y la impotencia que acarrea su trauma al saber que simplemente tuvo la mala suerte de que Gotham sea como es lo que termina siendo el motor de sus acciones. Muchos necesitan ejemplos dramáticos que los conmuevan, y no lo lograré como Bruce Wayne, como hombre. Soy vulnerable y podrían destruirme, pero como símbolo puedo ser incorruptible. Puedo ser inmortal. ¿Qué símbolo? Un símbolo elemental, pero temible. Pero a pesar de esto, el personaje logra a su manera ser inspirador, ya que Bruce es alguien que trata de abrazar su propia oscuridad, en este caso con el fin de cambiar a la ciudad que le quitó a sus padres, para que no tenga que haber más como él. A diferencia de Spider-Man, Batman no busca ser humanizado ni por sus enemigos ni por los ciudadanos, busca ser visto como un símbolo, algo que sea inquebrantable, que incluso cuando él no estuviera presente, sí lo estuviese su símbolo. Sé que hice un juramento, pero no sabía lo que pasaría. No había pensado en mi felicidad. Por favor, díganme que puedo hacerlo. Siendo la razón por la que incluso muchos opinan que Batman es la verdadera identidad del personaje y que Bruce Wayne es su máscara, porque precisamente el vigilante es la expresión máxima de los miedos internos y los traumas de quien está debajo del traje. Pero eso es de cara a los demás personajes, porque para el público el enfoque es otro. Nosotros sí podemos ver más allá de Batman y observar a Bruce, entender sus motivaciones y también ver cómo es hasta para los más cercanos a él un completo misterio, alguien con una aura enigmática pero al mismo tiempo muy triste, puesto que como dije antes el personaje es más oscuro, pero esto no le impide ver la luz en otros, pues así como Superman dijo admirar cómo Bruce tenía todas las motivaciones para ser un villano pero aún así elige seguir siendo un héroe, Batman admira la forma en la que Clark le demostró que no toda justicia debe provenir desde la oscuridad, pues al mismo tiempo que Batman es un símbolo de terror para los criminales, también se convierte muchas veces en uno de esperanza para las buenas personas de Gotham, un apartado que se exploró a mayor profundidad en su última película, donde si bien el personaje ya provocaba ese miedo, no había completado el símbolo hasta que entendió cuál era la otra mitad. El punto de partida de Deepos es de un personaje que parte desde el punto de ser alguien reservado, del cual muchas veces se aprovechan, que no es capaz de encajar ni de encontrar un lugar en el mundo, a la vez que lidia con la frustración de sentirse débil, siendo esta la razón por la que tras conocer a Takamura le pide que le dé la oportunidad de adentrarse en el mundo del boxeo. La clave del personaje es que en un principio entró por librarse de sus frustraciones, pero poco a poco fue construyéndose su pasión por este deporte, así como el sentimiento de pertenencia en el gimnasio Kamogawa, donde pasó a ver a sus compañeros como amigos y una segunda familia. Nunca fue por vengarse de aquellos que abusaban de él ni nada por el estilo, fue porque sentía rabia consigo mismo por su propia debilidad mental y física, y vio en el boxeo la oportunidad de descubrir qué se sentiría corregir ambas cosas transformándolas en fortalezas, sin la necesidad de abandonar esas otras cualidades que son parte de su esencia. Habiendo visto brevemente a estos tres personajes, podemos pasar al punto del video, a responder la pregunta inicial, aunque es probable que ya más de uno haya captado cuál es, y es que lo que hace a un personaje ser identificable no es la complejidad per se, puede potenciarlo en gran medida como en otros casos, pero no es lo único. Lo que hace que nos identifiquemos con un personaje es cuando este es más mundano. Por mundano me refiero a cuando el concepto del personaje tiene los pies en la tierra. Por ejemplo, algo que hace que a varios les cueste identificarse con la visión de Superman que la mayoría tenemos es que se le ve como algo muy ajeno a nosotros, como un ser que realmente no pasa por lo mismo, y aunque sé que hay versiones de Clark Kent con las que este proceso es más fácil de lograr, cuando volteamos a ver los tres personajes que mencioné antes, no es necesario darle muchas vueltas. Es fácil identificarnos con Spider-Man porque todos hemos tenido alguna vez problemas amorosos, de dinero y tener que priorizar responsabilidades. Es fácil identificarte con Batman cuando no lo meten en los super eventos de la Justice League, porque muchos saben lo que es lidiar con la parte más oscura de su persona de la forma en que lo hace Bruce, y es sencillo identificarte con Hippo porque sabemos cómo es lidiar con ciertas frustraciones y desear encontrar la forma de dejarlas atrás, así como también sabemos lo reconfortante que es encontrar por fin ese algo donde perteneces, dejando de ser una especie de vagabundo metafórico por la vida. Tocan las problemáticas por las que muchos podríamos llegar a pasar. Recordemos que Hippo, en cuanto su madre enfermó por el exceso de trabajo, tuvo que verse en la situación de elegir si seguir siendo un boxeador o dejarlo para ayudarle. Peter, en el mismo juego donde vence a varios supervillanos, resulta que se quedó sin departamento por no pagar la renta a tiempo, y Bruce, pese a que a priori pareciera que lo tenía todo, en el fondo era alguien muy solitario, y que cuando terminan los patrullajes solo queda en cierta forma ese mismo niño del callejón, y es precisamente por
todo esto que funcionan también personajes como Spider-Man y Batman, ya que ellos bajan a tierra el mito del superhéroe, haciendo que deje de ser solo la capa y las máscaras. E Hippo nos permite humanizar la figura del boxeador, que muchas veces solo es reconocida por lo que pasa en el cuadrilátero. Ahora, es cierto que hasta dado punto estos personajes tienen su lado de hipérbole, pero eso no impide que se dé el mismo resultado, ya que al fin y al cabo, al ser obras artísticas suele haber exageración, lo cual realmente no es algo malo. Al fin y al cabo les permite tener un lado metafórico del mensaje que el autor quiere transmitir a partir de ellos, y aunque sus cualidades también puedan ser comunes dentro de esta ficción, no se quedan en simplemente ser generales, sino que adquieren una identidad propia, dejando de ser avatares. Puedes identificarte con Peter Parker, pero no podrías decir que eres exactamente igual a él, y ese es el punto. Claro que también existen más métodos para facilitar esto. Después de todo, si el personaje comparte edad e incluso tiene el mismo sexo que lo que será la mayoría de su público objetivo, es más fácil generar este efecto, razón por la que en las historias de acción la mayoría de protagonistas suelen ser hombres, mientras que en las historias de estilo romántico la mayoría de las protagonistas suelen ser mujeres, aunque esto lo considero más como un mero añadido que potencia el efecto y nada más, ya que en casos como el de John Marston y Arthur Morgan nos podemos llegar a sentir identificados con ellos, aunque pueda haber una gran diferencia de edades. En otras palabras, lo ideal es usarlo a tu favor, pero no está mal experimentar un poco. También hay que tener en cuenta algo más, y es que sentir empatía por un personaje, si bien puede ser uno de los primeros pasos para que te identifiques con el mismo, no es un sinónimo. La empatía simplemente es que sepas ponerte en el lugar del personaje, pero identificarte ya es tener un vínculo mucho más fuerte, es prácticamente sentir que ese personaje es un reflejo de varias cualidades tuyas. Así que, al final nos identificamos con un personaje debido a una mezcla de factores, desde compartir rasgos, estar en una etapa de la vida similar y por ende estar lidiando con problemas muy parecidos, tener una personalidad semejante y por supuesto que el mensaje que nos cuentan logra hacer clic con nosotros. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de esto? Lo primero es que hay que diferenciar un personaje avatar de un personaje identificable, ya que aunque por fuera puedan parecer lo mismo, no lo son. El primero es un cascarón para bien o para mal, y el segundo posee una identidad propia, cualidad que ya de entrada es lo que necesitamos para empezar a sentir ese vínculo en específico. Lo segundo es que lo que hace que podamos identificarnos con un personaje son las similitudes, pero también su mensaje, y esto se consigue cuando, más allá de los problemas de carácter más fantasioso que enfrenta en su mundo, la historia nos permite ver que también tiene problemáticas similares a las nuestras, volviendo al ejemplo de Peter, que por un lado puede tener que enfrentar a los 6 siniestros, pero por el otro tendrá el problema de no entregar una pizza a tiempo. Lo tercero es que también hay que comprender que por lógica es imposible que un personaje les sea identificable a todos. Quizás para mucha gente sí, pero siempre habrá diferencias desde el instante en que este personaje tiene su propia individualidad. Y lo cuarto es que, como siempre, estas no son más que conclusiones mías acerca del tema, pudiendo sentirte libre de tomar lo que te sea útil y también de experimentar si llegaste a una conclusión diferente, ya que después de todo, la gracia del arte es atreverte a experimentar. Pero bueno, esto ha sido todo de mi parte por el día de hoy. Como siempre, muchas gracias por el apoyo, espero que el video les haya gustado. Si tienen opiniones a favor, en contra para extender algún punto de este tema, no duden en dejármelo en los comentarios. Y ya sin nada más que decir, esto ha sido todo de mi parte y nos iremos viendo hasta la próxima.